Archivo del Misterio. Hoy tenemos aquí a Jesús Ferreiro Rúa, el presidente de la Fundación Titanic en España, y es un placer poder entrevistarte. Jesús, ¿qué tal estás? Hola Elena, bueno pues bien, dentro de la anormalidad que estamos pasando todos, pero lo llevamos bien, sí, los que hemos pasado por 60 guerras, esto ya es una batalla pequeña, pero bien, dentro de todos los inconvenientes que hay, lo llevamos bien, sí. Muy bien. Vosotros también, ¿no? Nosotros también, gracias a Dios no podemos quejarnos por aquí. Perfecto. Bueno, pues quería entrevistarte, sobre todo, yo sé que eres una figura muy ligada a las comunicaciones, al mundo de la mar, pero lo que me lleva a entrevistarte esta tarde es, tengo interés por saber por qué en 2006 creas una fundación sobre el Titanic. ¿Por qué el Titanic? Bueno, el Titanic vamos a ver, te voy a hacer una pequeña historia. Durante mis 25 años de radio con el programa Onda Pesquera, que estaba dedicado a la gente de la mar, cada 14 y 15 de abril, por pura lógica, hablábamos del Titanic, un poco para hablar de la seguridad de la gente de la mar, para que se preocupasen más, para intentar forzar a la gente de la mar, pues claro, estamos hablando de hace muchos años, que mirasen bien los chalecos salvavidas, los botes salvavidas, que hiciesen ejercicios de salvamento, cosa que no conseguíamos mucho, pero bueno, esa era nuestra intención. Entonces, bueno, haciendo estos programas y además durante los primeros años logré localizar y entrevistar a 9 supervivientes, a los que entrevisté brevemente, porque además había que traducir, ellos hablaban en inglés, y bueno, pero bueno, bien. El caso es que cogíamos muchos datos, ¿no? Pero sobre todo con una de ellas, con una superviviente que era la persona más joven que iba a bordo, la última que murió, fue la última superviviente. Y bueno, pues Milvina Dean, que así se llamaba, bueno, pues yo le entrevisté la primera vez, nos hicimos muy amigos y bueno, celebré con ella sus últimos 3 cumpleaños, los 2 últimos en su casa y el último en el hospital, bueno, en una residencia. Y ella pues me contó muchísimas veces todas las historias que pasaban a bordo. Lo que pasa, ella me lo contaba por voz de su madre, porque era un bebé cuando estaba a bordo del Titanic. Por cierto, siempre me decía que fue la persona más fotografiada porque todo el mundo quería hacerse fotos con ella en brazos, ¿no? Todos los supervivientes. Entonces, bueno, pues ella me contó muchas cosas y yo cuando intenté pues ponerme en contacto con alguna fundación en cualquier lugar del mundo, una fundación que se dedicase al Titanic, me llevé la sorpresa de que no había ninguna fundación. Entonces dije, bueno, pues si no hay ninguna, pues la voy a fundar yo. Y entonces, pues de ahí salió toda la historia de crear la fundación para mantener viva las historias del barco. Genial. Además, a mí me reconforta mucho escucharlo porque es una labor que has hecho y que es lo que tú dices, ¿no? Es una manera de mantener viva la historia del barco en nuestro país. ¿Por qué? Tengo una gran duda. ¿Por qué el Titanic nos sigue fascinando de tal forma que es algo atrayente para muchísimas personas? Hay gente, yo he llegado a ver en expediciones que han hecho que hay gente que lleva 10 años haciendo dedo, como aquel que dice, para bajar al Titanic a verlo. O sea, ¿por qué surge esta fascinación por el Titanic? Bien, bueno, si me enrollo mucho, tú me cortas, ¿eh? O sea que... Bueno, esa es una pregunta clave que se hace muchísima gente hoy en día, porque dice, "Oiga, han pasado 108 años y se sigue hablando del Titanic y Elena Morisca me está entrevistando a mí 108 años después. Pero fíjate tú, Elena, para explicar un poco, razonar
para poder razonar un poco en esa pregunta, hay que retroceder 109 años. Cuando en los astilleros Harland and Wolff se construye el primer barco de los tres, que era el Olympic, bueno, pues había mucha expectación porque era el barco más grande que se iba a hacer, el más grande del mundo, y había mucha expectación en Belfast y en Irlanda y en Inglaterra y en el mundo. El caso es que para el acto de la botadura, que como bien sabes es un acto que dura unos segundos, que va desde la cama donde se construye hasta la mar, hasta el agua, pues según los periódicos de la época, a la botadura del Olympic asistieron más de 10.000 personas, que es una barbaridad, más de 10.000 personas para un barco que nace en aquellos momentos. Para la botadura del tercero de los barcos, para el Britannic, según los periódicos, asistieron casi 30.000 personas, que es una barbaridad. Para la botadura del Titanic, bueno, pues había tanta expectación, Elena, había tanta expectación en toda Inglaterra que mucha gente anunció que quería ver la botadura. Entonces, fíjate tú hasta dónde llegó que el alcalde de Belfast puso una tasa para entrar en la ciudad, porque se creía que iba a venir mucha gente de todos los lados, sobre todo de Londres, que es la capital y que estaba cerca, ¿no? Entonces los trenes se acabaron todos los billetes, fue una expectación terrible. Bien, fíjate tú, para el acto de la botadura, según los periódicos de la época, hay fotos y están las crónicas, asistieron casi 100.000 personas. 100.000 personas, cuando el Titanic no tenía ninguna historia, o sea, era un barco que se iba a construir, es verdad que era el más grande, el que mejor se iba a hacer, el más lujoso, el más rápido, el más seguro. Y tengo que decir que la recaudación que se hizo por la tasa que puso el alcalde para entrar en Belfast se destinó a la construcción del hospital infantil. Y efectivamente, en el hospital de infantil, si vas en una columna de la derecha hay una placa que indica que este hospital fue construido con las donaciones de los visitantes que acudieron a Belfast para ver la botadura del Titanic. Claro, y entonces tú, ¿cómo razonas esto? Yo es que no puedo razonarlo. Mira, voy a retroceder 107 años más tarde, o sea, hace 2 años. Casi 2 años, sí. Estábamos montando la exposición en La Coruña. Estábamos dentro trabajando y tal, y uno de los montadores me vino a decir que había un caballero en la puerta que quería saludarme y tal. Bueno, pues yo salí y ahora qué tal se llamaba Manolo Centeno. No me olvidaré. Manolo Centeno, porque además se llamaba igual que un tío mío que tuve, que se llamaba Manolo Centeno, que es bastante normal, ¿no? Bien. Entonces me dijo, hola, que quiero saludarle y tal, pero por favor quiero que le diga, hey, el hombre venía con un niño, yo qué sé cuántos años tendría, pues tendría 8 años. Y me dijo el hombre, por favor dígale a mi hijo que no puede ver el Titanic hasta pasado mañana que se inaugura la exposición, porque lleva 10 días sin dormir por querer venir a ver el barco. ¿Cómo explicas tú con un niño de 7 años que no ha leído nada, que no ha visto la película, seguramente, que tenga esa pasión, que no duerma bien porque quiere ir a ver el barco? Claro, yo no sé razonar eso, es que no sé razonar. Y claro, cuando de repente ves la película que hizo Cameron, ha sido la película que más personas han visto en la historia del cine. La película que más personas han visto en todo el mundo en la historia del cine. Hasta hace muy poco era la más taquillera también.
pero ahora ya ese título está en segundo lugar porque los precios de las entradas tampoco son los mismos ahora que hace 25 años, ¿no? Y entonces, claro, es la película la más vista. Sale un libro y es el que más se vende. Hay una exposición, es la que más se ve. Claro, yo no tiene lógica pensar, porque en realidad, además, se están contando historias que ya sabes que se hundió, ya sabes tal. Pues, pues esa pregunta es la pregunta del millón, que yo por lo menos no sé razonar sin pensar en estos datos que te acabo de dar. El barco, pues dicho por muchos investigadores y por muchos historiadores del tema, era el ejemplo perfecto de una sociedad de clases, de la sociedad eduardiana, de esa diferencia de clases donde incluso las propias puertas o las estancias estaban destinadas a solo un tipo de personas y otro. Pero en el momento del hundimiento hay testimonios que hablan de que incluso las personas más ricas del barco, John Jacob Astor, perdón, por aquel entonces su pareja, también estuvieron allí, estuvieron ayudando, estuvieron con las personas también de tercera clase cuando ya llegó el caos. Incluso Benjamin Guggenheim también tuvo algunas palabras, algunos momentos. Es en esos momentos de crisis, de caos, de miedo, cuando todos arrimamos el hombro, cuando podemos decir que llega un momento en el que da igual de qué manera vayas vestido o qué posesiones tengas, que al final todo el mundo le tiene el mismo miedo a lo mismo y trata de ayudarse, por así decirlo. Esto además también me hace pensar en la Brigada Negra, los grandes héroes del Titanic que estuvieron trabajando de forma incansable para que otros no lo pasaran tan mal en esos últimos momentos. No me gusta hacer el símil, pero no puedo evitar pensar en la Brigada Negra como los imprescindibles, ¿no? Con todo esto además que estamos viviendo, esa sensación de los que están en primera línea, de los que están verdaderamente batallando. ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Pues que has hecho un símil muy inteligente, muy inteligente, además en una situación pues que es un auténtico caos, o sea, esto es sí, se está muriendo gente, sigue muriendo miles de personas en todo el mundo, y efectivamente existe la Brigada Negra en cada país, que son esos personal sanitario, desde los médicos hasta las señoras de la limpieza, hasta los más humildes trabajadores de cualquier centro de salud. Y eran, efectivamente, has hecho un símil perfecto, que yo lo voy a utilizar mucho con tu permiso, Por supuesto. porque la Brigada Negra, hay que decir a los espectadores que la Brigada Negra era como popularmente se llamaba en el Titanic a los fogoneros o carboneros, ¿no? Primero, en la época de Titanic eran carboneros y luego empezaron a llamarse fogoneros. Y le llamaban la Brigada Negra porque, claro, paleando carbón, pues tenía toda la cara negra, todo el cuerpo negro del carbón, y le llamaban la Brigada Negra. Pero son los que trabajaron hasta el final, como tú bien dices, mantuvieron las calderas con mucha presión, mantuvieron la luz en el barco. Imagínate tú lo que hubiese sido un barco tan grande en el interior sin luz, ya con luz. Era complicado porque los barcos, sobre todo esos de tamaño grande, y para los que nos están viendo y han ido en un crucero, saben lo que es un barco grande por dentro, que es, vamos, es un laberinto. Imagínate sin luz, o sea, sería un terrible caos y habría muchísimas más muertes de las que hubo, pero tuvieron luz gracias a esa Brigada Negra que entregó sus vidas, porque murieron todos, y entregaron sus vidas para salvar a de los demás. Esto casi ahora, yo cuando doy alguna conferencia con gente joven, siempre les digo que hay, hay valores que parece que no existen, pero que sí existen y ya han existido. Lo que pasa es que ahora cotizan a la baja o ya no cotizan y antes pues los valores como la caballerosidad, la generosidad,
el amor por otras personas, el respeto, la educación, pues eran valores que se cotizaban altos. Ahora ya no existe, ahora ya voy a dar la vida yo, vamos, pero ¿qué me estás hablando? ¿Pero cómo voy a dar yo mi vida por otra persona? Y eso es lo que a mí yo creo que por lo que debemos de luchar, y ahora tú y yo estamos haciendo algo en ese aspecto, es por decirle, por recordarle a la juventud, sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, que es verdad que existe el amor verdadero, la educación, el respeto hacia los demás, la sinceridad. Pero claro, ¿sabe lo que pasa, Elena? Que ahora las personas que en este mundo tenían que ser ejemplares, porque tenían que ser ejemplares. Yo no concibo a un ministro, a un presidente de gobierno, a un rey, que no sea ejemplar, porque entonces, ¿pero qué me está usted contando a mí si usted no lo está haciendo? Y entonces, pues esos valores ya no cotizan, pero hay que decirle a los jóvenes que luchen por que vuelvan a cotizar, que luchen por la sinceridad, por la educación, por el respeto, por el amor y por muchas de esas cosas, porque en la tragedia de Titanic se dieron muchas historias de amor que de verdad ahora en nuestra época casi parecen difíciles de creer. Muy bien, Jesús. Y bueno, hablamos de héroes, héroes que ya sabemos la historia y esos testimonios se han encargado de darse a conocer, pero también hablamos de villanos. Todos sabemos que en la historia del Titanic también hay algún que otro villano, o por lo menos se le ha tildado de ello. Por ejemplo, un nombre así que me viene a la memoria es Bruce Ismay. May tenía una reputación bastante ambigua con el tema ese de que se decía que una pasajera de primera clase había escuchado una conversación en un salón de Bruce Ismay hablando con el capitán Smith sobre el tema de forzar las máquinas, de ir más rápido, llegar un día antes. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Estaba la mala fama de Ismay justificada, además, que luego vimos que se salvó? Fue una de las personas que iba en uno de los botes salvavidas. ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Bueno, primero, en la primera parte de tu pregunta, de tu opinión, dices que efectivamente se forzaron las máquinas y tal, pero es que era normal. Vamos a ver, Elena, si tú te embarcas en un barco que está construido fantásticamente bien, que es rápido, es seguro, que tiene los botes, tenía 2 botes salvavidas más que los que marcaba la ley. Si tú te embarcas en un barco y dices, pero vamos a ver, pues esto, ¿cómo le va a pasar algo a esto? Es como si vas ahora en un tanque y vas por la ciudad en un tanque y dices, pero ¿cómo le va a pasar a un tanque? Le pasarán a los demás, pero a un tanque no. Y era lógico que se forzase las máquinas porque querían llegar un día antes, querían batir el récord entre Europa y Estados Unidos. Y a mí eso no me parece de demasiada gravedad. Hombre, una vez de visto todos somos listos. Claro, ahora pues porque iba y tal. Pero a mí, en el momento que lo hizo, que iba tranquilamente, era una noche fantástica, la mar totalmente en calma, no había viento, es verdad que no había luna tampoco, pero era lógico avanzar todo lo que pudiese. Pero bueno, lo de que se metió en un bote salvavidas, yo te voy a contar a ti una anécdota ahora que no nos oye nadie. ¿Eh? Efectivamente, él se metió en el bote salvavidas cuando tenía que ser ejemplar, como lo fueron muchos otros, y quedarse a bordo y ceder sus sitios a las mujeres y a los niños. Pero te diré, bajito, que un español de Cataluña se vistió de mujer para poder saltar al bote salvavidas. O sea que no hay un villano solo. Seguramente habría más que se vistieron de mujer o yo qué sé, pero no hay un villano solo. Pero en todas las historias existen
algún villano, como en todas las profesiones y en todas las familias, vamos. Sobre teorías de conspiración del barco hay un montón. O sea, yo de hecho la que más fuerte, por así decirlo, he escuchado es una que dice que el Titanic verdadero no se hundió, que se hundió el Olympic porque había una trama de un cobro de un seguro porque el Olympic ya estaba muy mal y quisieron darle el cambiazo y prácticamente en un fin de semana cambiaron los barcos y se hundió el Olympic y no el Titanic. ¿Qué opinas de estas teorías? ¿Crees que son ganas todavía de seguir hablando de este barco? Claro, pues, eso no tiene sentido, no. Pues están un montón de supervivientes, gracias a Dios, que lo vamos, es que comentar una cosa de estas, a, a mí, es que yo he oído tantas cosas, desde que lo hundió un torpedo alemán, desde que lo hundió una momia que iba en la bodega, que de repente se levantó y hizo un agujero en la... Qué barbaridades, Dios mío. Y esta que no se ha hundido, pues es otra barbaridad. Pero yo creo que no, que ni tú ni yo tenemos que perder el tiempo en estas Era simplemente curiosidad, bodas. una de las cosas que ha podido escuchar Jesús, de, Ya, me parece ya, curioso. ya, Otra, ya. una teoría que sí tiene más asidero, que tiene más, por así decirlo, tiene más argumentos para creer que fuera cierta, habla de que muchos supervivientes, creo recordar además que, no sé si fue Eva Hart, que llegó a decir que cuando se estaba hundiendo el barco, vieron unas luces en el horizonte y que pensaron que era un barco. De hecho, hay muchos expertos que han hablado del Californian. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué credibilidad le das a esta teoría? Bueno, eso ya se aclaró bien porque estuvieron los capitanes y algunos tripulantes de los barcos que se creían que estaban por las cercanías y tal, y ya se aclaró bien que desde luego de los barcos que estuvieron por allí, todos declararon que no habían echado ninguna bengala. El que echó bengalas fue el Titanic. Y entonces lo que yo creo, es mi opinión, es que las luces que echaba las bengalas del propio Titanic, lo que vieron algunos sobrevivientes fue esas luces reflejadas en los icebergs, porque era una noche muy oscura, muy en calma, no hacía viento y como tú bien sabes, el iceberg es un espejo, ¿no? Es una zona de hielo. Y yo creo que si vieron, porque a mí ninguno me dijo que había visto las luces, pero si vieron, mi opinión es que fueron las bengalas del propio Titanic las que vieron reflejada en los muchos icebergs más pequeños que había por los alrededores. Porque, bueno, yo digo esto después de conocer las declaraciones de los tripulantes de los otros barcos. Porque si alguien hubiese dicho que había echado bengalas, pues seguramente serían esas. Pero como todos dijeron que no habían echado bengalas, bueno, pues yo creo que lo que vieron fue eso. Uh -huh. Una pregunta que voy a hacerte ahora tiene que ver con esos artefactos que han sido recuperados del lugar del hundimiento, del barco. Tú has tenido, entiendo, oportunidad de ver, supongo, muchos de ellos. ¿Hay alguno en especial que te haya llamado la atención, que te haya tocado de alguna manera especial, Jesús? Sí, hay uno muy especial. Mira, estando en Atlanta está la sede y el almacén donde se van guardando los objetos que se van recuperando, ¿no? Que se recuperaron, ahora ya no se recupera ninguno, que se recuperaron. Entonces, estando yo allí, lo que pasa es que no recuerdo el año, pues, yo soy, ahora 10 años, 10 o 12 años. Estando yo ahí en el almacén, llegó una furgoneta que venía del puerto y tal, con varias cosas que habían recuperado. Entre ellas había una maleta de cuero, una maleta pequeña, no era un maletín, pero una maleta pequeña, ¿no? Y claro, tuve la oportunidad de que se abriese allí la maleta, ¿no? Y estábamos todos, éramos creo que 5 personas las que estábamos, y abrieron, y fíjate tú, Elena, cuando se abrió la maleta, en el interior había unos pijamas de rayas azul y blanco,
y parecían que los habían puesto hace media hora allí, planchaditos. Claro, y habían pasado más de 100 años, sí, por esa época más de 100 años en el fondo del mar. Entonces yo le pregunté a uno de los ingenieros, de los técnicos, le pregunté, ¿cómo es posible que el maletín esté así? Porque parece que está nuevo. ¿Y por qué no se lo han comido los peces, ¿no? O los bichitos que hay allí comiéndose todo. Entonces me dijo una cosa curiosa. Dijo que seguramente el propietario de la maleta, que por los datos parecía que pertenecía a un pasajero, no estaba seguro, ¿eh? No estaban seguros ellos, pero por los datos tenían de un pasajero de segunda clase, que seguramente ese pasajero, para conservar bien el cuero de la maleta, le dio sebo, o sea, la roció para que se conservase bien, ¿no? Y resulta que el cebo es veneno para los peces, que no pueden, que lo repelen. Y entonces él creía que ese era el motivo por la que la maleta estuviese tan bien conservada después de 100 años en el fondo del mar. Y a mí eso, la verdad es que cuando se abrió me emocionó muchísimo. Entiendo, Jesús. Sobre el tema de los restos que se han recuperado, me llamó la atención enterarme, no sé, corrígeme si me equivoco, por favor, que el primer resto que se encontró del Titanic se encontró de casualidad y además en España, en Galicia, que fue un plato con el que estaba jugando el hijo de un pescador y que al parecer era dicen que era del Titanic, no sé qué opinas al respecto. Qué buena memoria tienes. Estás muy bien informada porque ese dato no creas tú que lo sabe mucha gente. Sí, además es una historia curiosísima. Estando nosotros con la exposición en La Coruña, en el acuario de La Coruña, me vino a ver un chico joven que se llama Tony Varela, de La Coruña, y me dijo, teníamos en la tienda, a la entrada de la exposición, en la exposición teníamos una pequeña tienda, ¿no? Y había, entre otras cosas, platos, reproducción de los platos. Y me dijo, preguntó por mí, y dijo, oiga, yo tengo un plato igual que este. Dice, ¿qué me dices? Sí, sí, pero lo tengo desde chiquitito. Ah, sí. ¿Y lo puedes traer? Sí, sí, mañana se lo traigo. Bien, fue el día siguiente y era un plato de segunda clase como los que teníamos allí, pero los nuestros eran reproducciones, ¿no? Y yo dije, ¿y este plato, cómo es que lo tienes tú? Y me contó la historia de que él desayunaba en ese plato cuando era un bebé, cuando era muy pequeño, porque fue un regalo de su padre. Su padre lo encontró en las redes pescando en un barco con base en La Coruña y lo encontró en aguas entre, entre Gran Bretaña y Europa. Entonces yo consulté con la Cofradía de Pescadores de Vigo y los de La Coruña a ver si esa zona podía ser que los barcos pesqueros españoles estuviesen pescando por aquella zona. Y me contestó Reinaldo Iglesias, que entonces era secretario general ¿cómo se llama? De la Asociación de Armadores de Vigo, y me dijo que sí, que efectivamente, además me mandó un mapa con la ruta de los pesqueros, ¿no? Y efectivamente pusimos encima la ruta que hizo el Titanic. Y efectivamente era ese. Pero entonces dije, bueno, pues bien, eso puede ser una casualidad. A ver, y mandamos el plato a Checoslovaquia, que es donde se había fabricado. Y nos dijeron que efectivamente era un plato del Titanic. Y entonces yo le pregunté por qué era del Titanic y no del Olympic o del Britannic.
y me lo contó, que es una cosa que yo no sabía. En la parte posterior, en la parte inferior del plato, bueno, normalmente eh, todas las compañías armadoras de buque, en los cubiertos, en los platos, en todo lo que se usa generalmente, no lleva el nombre del barco, lleva el nombre de la compañía, porque así fabrican para todos los barcos, ¿no? Pero en este caso también llevaba el nombre de la compañía, de la White Star Line, un sello. Lo que cambiaba era el color. El sello del Olympic era rojo, el sello del Titanic era verde y el sello del Britannic era azul. Y efectivamente este plato tenía el sello verde. Y entonces nos dijeron que sí, que era un plato que habían fabricado ellos y que sabían que era del Titanic por el sello de color verde. Y además, fíjate tú, qué curioso, el DIFE me decía Tony Varela, es que yo, lo raro es que tenga este plato, porque yo era un niño de 1 año, 2 años, estuve desayunando, jugando con él, y lo milagroso es que no se haya roto. Claro, y Claro. lo milagroso es que lo tenga yo todavía, que no, porque es un plato, si lo ves, es un plato normal, ¿no? Y bueno, pues es una cosa curiosa y efectivamente fue el primer objeto que se recuperó del Titanic, del fondo del mar, y lo capturó en las redes el padre de Tony Varela, que era el patrón del barco, y él me contaba, Tony, que su padre cada vez que regresaba de una marea de pesca, pues siempre le regalaba algo, una estrella de mar, algo que habían cogido, una piedra distinta, algo que habían cogido en las redes, y ese viaje le regaló ese plato. Es una Y historia esas, muy, muy es, curiosa. y esa es la historia. Eh, Sobre el tema de recuperación de restos, quería preguntarte, porque ha vuelto a salir a la luz un proyecto que se va a llevar a cabo. No sé si tengo buena información al respecto, pero básicamente hablan de abrir una parte del casco para acceder al telégrafo, perdón, del barco. ¿Sabes algo de esto? Entiendo que estás colaborando con ellos, te han informado al Sí, respecto de cómo se va a sí. proceder. Sí, sí. Bueno, primero tengo que decirte que yo no creo que se consiga, porque es un tema complicado. Primero porque no se sabe cómo están, lo que allí había dentro, que que me imagino después de tantos años allí en el fondo del mar, pues no quedará casi nada. Y luego que es complicado abrir el casco, entrar allí, porque claro, es que cuando hablamos, bueno, hay que bajan al Titanic, se hace tal, y no nos damos cuenta de que el Titanic está a 3.963 metros del nivel del mar. O sea, está a 4 kilómetros de profundidad. La presión allí es tanta que si cualquiera de nosotros bajásemos allí sin ninguna protección, sin no estar dentro del casco del mini submarino, del sumergible, la presión nos encogería tanto hasta dejar a cualquier persona a un tamaño así, más o menos. ¿Me estás viendo? Sí, Sí, sí. sí, sí. A un tamaño así. Claro, es muy difícil trabajar ahí. Primero, la mayor dificultad es la iluminación. A esa profundidad existe lo que se llama oscuridad física total. Significa que tú te pones pegado a la nariz un papel blanco y no lo ves, pegado en tu nariz. Ahí no hay absolutamente nada, nada de luz, además es una contracción muy, muy física, es el agua, todo oscuro, y eso es una de las dificultades, que se soluciona bajando algunos sumergibles con focos, ¿no? Con muchos focos. Por eso voy a revelar un secreto ahora, que ya han pasado tantos años que no pasa nada, ¿no? Todas las imágenes que se filmaron para la película de Jimmy Cameron, todas, incluidas las del fondo del mar,
todas se han rodado en los estudios, porque era imposible rodar en el fondo del mar por la falta de luz. Habría que bajar 100 sumergibles con 1000 focos para que se pudiese rodar. Por lo tanto, todas las imágenes que vemos del Titanic en el fondo del mar, roto y abandonado ahí, todas son falsas o es producto de un montaje de más de 10.000 fotografías. O sea, que es un tema complicado, pero por el tema de la iluminación, ¿no? Por cierto, yo creo que no lo van a sacar porque no se podrá sacar, aunque ya le han dado permiso porque yo creía que no se lo iban a dar. Tienen que bajar, si bajan en julio o en agosto, que es cuando se puede bajar. Y yo lo comenté con la princesa Electra Marconi, que es la hija de Guillermo Marconi. Y la verdad es que cuando se lo comenté, se emocionó muchísimo, pues se puso a llorar. Ya ojalá fuese verdad. Ya me gustaría poder tocar uno de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaría yo? Uno de los motores, uno de los aparatos de transmisión que fabricó mi padre y que además dirigió el montaje a bordo del Titanic, ¿no? Y entonces, pero yo soy muy pesimista. Ojalá me equivoque, pero yo no creo que se pueda llevar a cabo. Ya que hablamos del telégrafo, fue un elemento clave a la hora de que se salvaran vidas, porque si no me equivoco, Harold Bright estuvo de forma insistente haciendo también su trabajo hasta el final, prácticamente le llegaba el agua a los tobillos y el hombre seguía mandando además aquel SOS mítico que fue el primero con la llamada internacional. Y creo que en ese punto, ¿de qué manera en un momento de crisis, de pánico total, las telecomunicaciones, las comunicaciones son claves? O sea, pueden salvar vidas. También hago el símil con lo que está pasando ahora. ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos las telecomunicaciones, ¿no? Si no pudiéramos contactar unos con otros a distancia y mandarnos datos, mandarnos... entiendo que es algo importante. Además, tú que eres un hombre de comunicación, ¿qué reflexión haces al respecto, Jesús? Ahora la comunicación es vital, quiero decir, ahora casi vivimos porque tenemos esa comunicación. Mira, la hija de Guillermo Marconi, Electra Marconi, siempre que hablo con ella, que hablo mucho con ella, siempre me dice, oye, estamos hablando tú y yo ahora desde un teléfono móvil gracias al invento de mi padre. Y es verdad. Figúrate tú, el primer hombre que pisó la luna, cuando fue recibido por el presidente de Estados Unidos, que era en aquel momento Nixon, dijo, esto ha sido casi un milagro, pero no lo podríamos haber hecho sin los inventos de Guillermo Marconi. Claro, porque no se podrían haber comunicado. La comunicación en radiotelegrafía en la mar es vital, quiero decir, yo creo que no es, yo no lo tengo muy claro, pero yo creo que Guillermo Marconi se esforzó mucho en la comunicación sin hilos, pensando sobre todo en la gente de la mar, ¿no? Porque en tierra, pues más o menos se podían comunicar por cables, por tal, pero claro, sin hilos, sin cables, era un tema complicado. Y bueno, pues el invento de Marconi ha salvado miles de vidas en el mundo de la mar, miles, porque gracias a ese invento todos los barcos cuando se encontraban en apuros utilizaban o el morse o la misma voz para lanzar esa señal de socorro, ¿no? Te cuento una cosa curiosa del SOS. ¿eh? Primero tengo que rectificarte. Sí, perfecto, Jesús. Sí, no fue el primer SOS que se hizo en la mar, el del Titanic, fue de los primeros, es verdad. ¿Y por qué se cambió la QCQ por el SOS? Pues una cosa tan simple como la siguiente. El SOS en Morse son
3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Y es muy fácil. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Y lo puede hacer cualquiera. Y entonces se cambió a esas letras porque era muy sencillo primero de memorizar y luego muy sencillo de transmitir por Morse. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Entonces, ese fue el motivo por lo que se cambió del QCQ a SOS. Pues la verdad es que es un dato muy, muy curioso y bueno, la verdad es que en esos momentos tener un código fácil, rápido que se pueda recordar es vital. Claro, claro. Una cosa, Jesús, de esas conversaciones que me comentas que has tenido con los supervivientes, ¿cuál ha sido la cosa que te han contado que a ti más te ha calado, te ha quedado, igual que hablábamos antes de lo de los restos, lo que habías podido ver? ¿Qué ha sido lo que te han podido contar que tú has dicho, uy, esta anécdota me ha tocado especialmente o me parece más curiosa o reseñable? Te lo voy a resumir. Primero, lo que estaban de acuerdo todos los supervivientes es en decir, primero, que no es verdad que las compuertas, que las puertas que separaban las clases de segunda de primera y segunda de tercera clase estuviesen cerradas, como Cameron lo puso en la película. La verdad es que se le llamó mucho la atención, pero yo entiendo que era más dramático, más peliculero el cerrar las puertas y que nadie pudiese pasar, ¿no? Pero esas puertas nunca estuvieron cerradas. Yo he navegado en barcos que tenían esas puertas, esas verjas para separar las clases. Esas puertas llevaban verjas de sanidad y se cerraban exclusivamente cuando el barco llegaba a puerto, porque entonces antes, hasta no hace demasiado tiempo, en cuanto llegaba un barco al puerto, los primeros que subían a bordo eran los médicos de la sanidad marítima, porque había muchos contagios de piojos, de plagas y tal, y para que la gente no se escaquease, para poder controlarla mejor, cerraban el barco en varias divisiones, y todos los médicos podían hacerlo con más calma y nadie se les colaba de un sitio para otro. Pero en cuanto el barco, en cuanto se había pasado la inspección de sanidad marítima, esas verjas se abrían. Es más, los supervivientes, todos dicen que ellos nunca las vieron cerradas, nunca, ni en la mar ni en puerto. Luego, otra cosa que me llamó la atención es que, fíjate tú, eso me lo contó Milvina Dean, que una de las cosas que más influyó en el número de víctimas, de desaparecidos en la tragedia del Titanic, era el idioma. Figura de tú, Elena, que claro, en el barco se hablaban, me parece que 21 idiomas distintos. Sin embargo, los tripulantes en general solo sabrían hablar inglés. No era como ahora, que casi todo el mundo sabe hablar inglés. Y además, las indicaciones en el barco estaban en inglés, todas. Entonces, hubo mucha gente que se perdió por dentro del barco, que no sabían a dónde iba, que no sabían. Yo cuando me preguntan, cuando alguien, y vamos a aprovechar este espacio tuyo, ahora que viene el verano, y seguramente muchos de tus televidentes están pensando en ir de crucero, yo siempre les recomiendo que hagan 3 cosas importantes. Primero, que en cuanto lleguen al barco, lo primero que tienen que hacer es mirar los chalecos salvavidas que tienen para todos, sobre todo los niños, y que se los prueben. Tienen que probárselos porque si a un niño le das un chaleco muy grande es casi peor. Por lo tanto, y si le falta esto que lo pidan a la tripulación. La segunda cosa que tienen que hacer es enterarse de qué bote salvavidas le corresponde. Que sepan que cada pasajero tiene asignado un bote salvavidas
y tiene que saber, oiga, ya generalmente está puesto en el interior de la puerta de cada camarote, ¿no? Pero tienen que saber que bote salvavidas. Y luego lo que tienen que hacer, la tercera cosa, es ir, ver dónde está ese bote salvavidas. Porque claro, te dicen el bote 23, ¿y dónde está? Y en el momento del nerviosismo, del follón, ¿cómo encuentras el bote 23? Entonces tienen que hacer, yo digo, cada día tenéis que pasear desde el camarote hasta el bote que te corresponde, todos los días, y saber el camino de memoria. Seguramente no va a pasar nada, vamos, el 99% no pasa nada, pero nunca pasa nada hasta que pasa, ¿eh? Y entonces esas tres cosas tienen que hacer. Y luego sobre la pregunta, que yo ya parezco el presidente del gobierno, que me preguntas una cosa y contesto otra. No, no. ¿Cuál era el...? Es que creo que me he liado. Sí, de las cosas que te han llegado a comentar los supervivientes. Sí, sí, sí. Bueno, eso de las puertas era una, que estaban de acuerdo todos. Otra, que no es raro que no me lo hayas preguntado, estaban de acuerdo con los músicos. Los músicos, todos los supervivientes, les dicen que eran unos auténticos caballeros, que podrían haberse salvado todos, porque eran tripulantes del barco, y podrían haber ido en los botes salvavidas remando, ¿no? Pero no quisieron quedarse en la cubierta del barco y quisieron tocar sus instrumentos, las melodías de entonces, para hacer lo que dijeron ellos, menos dramática la muerte que les esperaba a todos. Claro, esto lo cuentas hoy y pues, pero eso no es verdad. Pues sí que es verdad, eso sí que es verdad. Lo que ya no están de acuerdo los supervivientes era en cuál fue la última pieza que tocaron. Unos dicen que era un vals, otros dicen que era una polca, muchísimos dicen que era una canción religiosa que se llama Cerca de ti, Señor, que todavía se sigue cantando en las iglesias católicas. Y la mayoría, hay mucha gente que dice que, y yo creo que eso es lo que en realidad pasó, que la última pieza que tocaron en el Titanic no lo sabe nadie. ¿Por qué no lo sabe nadie? Porque los supervivientes, los que estaban en el agua, los botes salvavidas, era imposible oír nada. Imposible. Primero por la distancia, porque estaban lejos, ¿no? Y segundo porque imagínate que en el agua había casi 1000 personas gritando, pero gritando desesperadamente, pero gritando. Fíjate tú que a las 8 personas que se logró sacar con vida del agua y meterlos en los botes salvavidas, a los 8 les preguntaron ¿y por qué gritaban así, de esa forma tan desesperada? Y los 8 contestaron, es que nos estaban metiendo cuchillos en los pies. O sea, el frío parece ser que lo que da la sensación es que te están clavando cuchillos o algo, ¿no? Están clavando los pies. Y luego les pregunté una cosa curiosa. Yo les pregunté, ¿qué es lo que nunca iban a olvidar? Y yo creía que lo que me iban a decir es que lo que no iban a olvidar nunca eran los gritos que estaban escuchando, porque claro, ten en cuenta, Elena, que en el bote salvavidas estaban familiares de los que estaban gritando, de los que estaban bueno, así, madres, hermanos, y sin embargo, fíjate, me dijeron que eso no es lo que nunca iban a olvidar. Lo que nunca iban a olvidar es que de repente se callaron todos a la vez, que murieron en unos pocos segundos, todos murieron por congelación, ¿no? Y eso es el silencio que de repente se hizo allí, que es lo que nunca iban a poder olvidar los supervivientes. Esto que me acaba de decir Jesús es dramático, pero yo quiero quedarme con una cosa, y es que los supervivientes, yo he estado mirando por encima, he seguido muchos años
pues quienes quedaban todavía con vida, quienes iban falleciendo. Y es curioso ver que muchos de los supervivientes pasaron de los 100 años. ¿Tú crees que es porque se sintieron en su vida de alguna manera afortunados y cultivaron más esas ganas de vivir, esas ganas de luchar, de seguir? Porque si no, no me lo explico. ¿Es quizá que esa tragedia les recargó esas ganas de estar vivo? Bueno, podría ser. Yo no estoy de acuerdo contigo porque que la verdad es que tampoco fueron muchos los que pasaron de los 100 años, pero tienes razón porque vivieron muchos años. O sea, fíjate, Milvina murió a los 96. Quiero decirte que efectivamente yo no lo había pensado, pero puede ser unas ganas de vivir después de haber salvado la vida. Quiero decir, después de haber conocido casi la muerte, pues eso pasa mucho con los enfermos que han pasado por una enfermedad grave y se curan cuando están a punto de morirse y se curan, pues tienen más ganas de vivir porque han sentido muy cerca el final, ¿no? Y yo no había pensado nunca en eso, pero tiene razón. Sí, podría ser eso lo que les ha dado más ansias de vivir, sí. Sí, sí. Y ya bueno, Jesús, para terminar, por supuesto, no te quiero robar más tiempo. Quiero que me hables de esa maravillosa exposición que estás llevando por todos los puertos de España, que es la Titanic, la reconstrucción, que es una maqueta maravillosa que bueno que habéis realizado con mucho cariño. ¿Qué me puedes contar de esta exposición? ¿Qué nos podemos encontrar cuando vayamos a verla? Bueno, primero quiero decirte que no, a mí no me robas tiempo, pues si quieres estamos aquí 4 días Yo y encantada, 4 noches hablando del Titanic, Elena. Mira, eh, la verdad es que esta exposición Titanic, la reconstrucción en castellano, pues es una exposición que es la tercera que yo monté, ¿no? Y yo quise montar esta exposición exclusivamente, sobre todo, para contar las historias que sucedieron a bordo. Quiero decir, todo lo que hay en la exposición, todos los objetos, los documentos, las imágenes, desde lo más pequeñito que es un anillo que me regaló Milvina Dean, hasta lo más grande, que es la gran maqueta, la reconstrucción más grande del mundo, pues yo quiero que sean herramientas que nos sirvan para contar las historias. Entonces, bueno, pues es una exposición complicada para el montaje, ¿no? Porque como va con audioguía, hay que escucharla con audioguía, hay que montarla las piezas las 6 detrás de las 5 y antes de las 7 y es un tema complicado. Pero luego merece la pena porque la gente sale encantada, la gente sale, no hay más que leer un poco los libros de visitas, lo que escribe la gente de la exposición, y además sale la gente emocionada. Y hay momentos del recorrido de la exposición que resulta muy complicado contener las lágrimas por lo que estás oyendo y por lo que estás viendo. Y eso es muy entrañable, es muy emotivo y a mí me alegra mucho de que la gente sea tan sensible con las historias del Titanic, que son, como te he dicho al comienzo, historias de amor, historias de valentía, de caballerosidad y sobre todo de humanidad, ¿no? Y eso es importantísimo. bueno, pues Jesús, ya solo me queda darte las gracias inmensamente por este rato estupendo que hemos pasado hablando de este maravilloso barco. Yo, bueno, además mis televidentes, como comentaba, ya lo saben, yo me confieso una apasionada del tema del Titanic y por supuesto para mí es un honor poder haber hablado contigo y... A ver una pregunta. ¿Has visitado la exposición? La vuestra todavía no, porque es que Ah, os ah, entraba a Málaga, porque yo vivo en Málaga, digo, bueno, si la lleváis a Sevilla, allí estaré. Digo, porque yo sé que a Málaga igual no la vais a traer, no sé si podréis al final, pero vamos a intentar llevarla a tu Málaga natal. ojalá, pero vamos, si no, me conformo con que esté en Sevilla y que me pilla cerquita y por supuesto iré.
Sí, la puerta no he tenido oportunidad de verla, pero sí que he visto muchas otras, algunas que casualmente está en Madrid, pude ver, y bueno, pero tengo muchísimas ganas de verla. Esa es la segunda que yo hice, la que viste en Madrid. En Madrid, sí. Sí. Así que bueno. Bien, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer recordar cosas con una persona tan volcada y con tantos conocimientos sobre el Titanic. Muchísimas felicidades. No más que tú, Jesús. Muchísimas gracias de verdad por compartir todas esas vivencias y esa información, porque para mí sí que tiene un valor incalculable. Pero solo hay que aclarar una cosa, porque seguramente la gente que nos está viendo dirá, pues este hombre pues no parece tan mayor como para ser. Que yo no he viajado en el Titanic, ¿eh? Que no soy superviviente. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós. Hasta luego.